Ed y Lorraine Warren se dedicaron a la investigación de lo paranormal desde la década de 1950. Durante su extensa carrera llegaron a investigar más de 4.000 casos de apariciones, entre ellos el famoso caso de Amityville, donde tuvieron el mérito de ser los primeros investigadores paranormales en pisar la escena. La película de 2013, El Conjuro, se basó en una investigación de los Warren sobre el caso de la familia Perron y su casa de campo embrujada de Harrisville, Rhode Island. Los Warren afirmaron que su investigación del caso, conocido como Harrisville Haunting o Perron Haunting Family, fue la investigación más extensa, convincente, perturbadora e importante de sus carreras. Roger Perron, su esposa Carolyn y sus 5 hijas Andrea, Nancy, Christine, Cindy y April sufrieron durante 10 años la tortura de unos espíritus que ocupaban su casa de campo. En el intento de que sus hijos tuvieran una vida más relajada en el campo, Roger y Carolyn Perron compraron la casa de sus sueños en el invierno de 1970. La antigua hacienda Arnold tenía unas 81 hectáreas de terrenos y contaba con una de las plantaciones originales en un área explorada por el colono John Smith en 1680 y transferida posteriormente a Roger Williams para la formación del estado de Rhode Island. Estaba localizada sobre la carretera Round Top en Harrisville, Rhode Island, una preciosa y encantadora casa de campo de 10 habitaciones que fue construida en 1736 sobre un terreno con mucho espacio donde 5 niñas podrían correr y jugar. Nancy y Christine Perron compartían habitación, Cindy y April otra, y Andrea tenía una habitación para ella sola, excepto en las noches en las que sus hermanas venían arrastrándose hacia su cama, temblando y llorando de miedo. La familia Perron notó que algo iba mal con el lugar desde el primer día en que se instalaron en su hermosa casa. Más tarde se enterarían de que un total de 8 generaciones de familias habían vivido y muerto en la antigua hacienda Arnold. Entre estos residentes estaba el señor John Arnold, quien a los 93 años se suicidó colgándose en el establo. Además, muchas otras vidas terminaron en la hacienda, incluyendo varios suicidios, la violación y el asesinato impune de una niña de 11 años, 2 ahogamientos en el riachuelo situado en las proximidades de la construcción y 4 hombres que sospechosamente murieron ahorcados en estas tierras. No pasó mucho tiempo para que los Perron entendieran por qué el vendedor anterior les aconsejó, el día que se mudaron a la casa, que dejaran las luces encendidas durante toda la noche. En un principio, los fantasmas o espíritus demoníacos, como los Warren creían, eran inofensivos. Uno de estos fantasmas tenía un olor peculiar a flores, mientras que otro era tan amable que les daba un beso de buenas noches a las niñas en sus camas todas las noches. Otro parecía ser el fantasma de un pequeño niño que las observaba hipnotizadas empujando carros de juguete alrededor de toda la habitación. Manny era otro de los espíritus que las niñas Perron adoraban. Creían que Manny era el espíritu de Johnny Arnold, quien se quitó la vida ahorcándose en el ático de la casa en el año 1700. Manny solía aparecerse enfrente de las niñas, muchas veces de pie, observando en silencio sus actividades diarias. Manteniendo una sonrisa irónica en el rostro, parecía disfrutar de los juegos infantiles. Además de todas estas entidades, los Perron aseguraron muchos fenómenos extraños e inexplicables. Camas que levitaban a unos centímetros del suelo, un teléfono que flotaba por los aires y que caía bruscamente al suelo cuando alguien entraba a la habitación, además de varios objetos que planeaban por toda la casa con total autonomía. Frecuentemente las sillas eran retiradas debajo de los invitados desprevenidos, tirados en el suelo, y no era nada raro que las fotografías cayeran de las paredes. Alguna vez los Perron llegaron a informar de haber visto sangre de color naranja que goteaba de una pared y se disolvía en la nada. Pero no todos los visitantes de Harrisville eran entidades bienvenidas. Algunos de estos entes pellizcaban las piernas y olían los cabellos de las niñas en el medio de la noche. Otros golpeaban la puerta principal de la casa con tanta fuerza que toda la casa se sacudía. El fantasma más espeluznante que habitaba la casa tenía como objetivo principal a la señora Perron. Conocida como Bathsheba, la entidad era probablemente el fantasma de Bathsheba Sherman, quien fue una bruja que practicaba el satanismo y que había vivido allí en la casa a inicios del siglo XIX, donde se suicidó ahorcándose en un árbol tras del granero. Los Perron no eran una familia creyente y esta debilidad en la fe fue tomada en cuenta
como un factor primordial para la naturaleza violenta y activa de Bathsheba hacia la familia Perron. Esta teoría se vio reforzada cuando se supo que el único sobreviviente de esa casa era un pastor de la iglesia local que había vivido allí anteriormente. Lorraine Warren explicó por qué esto era importante. Dijo: uno solo tiene su fe como protección. Yo siempre tengo fe. Dios me protege y me permite hacer esto. En aquel momento en particular, los Perron no tenían ninguna religión y eso fue muy peligroso. Bathsheba fue una criatura despreciable y repugnante. Describieron su rostro como una colmena de abejas deshidratada, cubierta de telarañas y sin rasgos humanos apreciables, a excepción de los gusanos que se arrastraban a través de las grietas de su arrugada cara. Su cabeza, redonda y grisácea, estaba inclinada hacia un lado, como si su cuello hubiera sido roto, y un hedor llenaba la habitación cuando se hacía presente. Bathsheba Thayer nació en 1812 en Rhode Island y contrajo matrimonio con Judson Sherman el 10 de marzo de 1844. Mientras vivía, Bathsheba tuvo una vida solitaria. Fue excluida de la comunidad después de ser acusada de matar a su bebé como un sacrificio a Satanás. El cadáver del bebé fue encontrado con un objeto puntiagudo clavado en su cabeza. Ante la falta de pruebas, el caso fue abandonado. Se cree que Bathsheba tuvo más hijos, la totalidad de los cuales morirían antes de cumplir 4 años, y sus hijos no eran sus únicas víctimas. Bathsheba también era conocida por tratar con brutalidad a sus empleados, a menudo dejándolos sin alimento y golpeándolos por cualquier cosa. Cuando Bathsheba murió el 25 de mayo de 1885, el forense puntualizó en las notas que nunca había visto algo semejante. Su raquítico cuerpo se había solidificado de forma aterradora, aparentemente convirtiéndose en piedra. Fue fácil darse cuenta de que Bathsheba tenía sus predilectos en la casa. Ella torturaba a Caroline Perron, una de las hijas, mientras que acechaba al señor Perron. Cuando el hombre estaba en casa, los aparatos se rompían con frecuencia. Roger Perron tomaba estos aparatos rotos y los llevaba hasta el sótano para repararlos. Mientras estaba allí, a menudo sentía a Bathsheba tocándolo, acariciando su cuello y pasando sus manos sobre su espalda. Pero mientras Bathsheba deseaba al señor Perron, odiaba a Caroline, su esposa. Era claro que Bathsheba deseaba que Caroline se fuera de la casa. Cuando pasó el tiempo, todo empeoró. Por ejemplo, un día Caroline estaba acostada en el sofá cuando sintió un fuerte dolor en la pantorrilla. La mujer examinó su pierna y encontró una gran herida sangrante, que parecía como si una aguja de coser hubiera pinchado su piel. Más tarde, luego de las frustradas amenazas hacia Caroline para que saliera de la casa, Bathsheba cogió un camino distinto e intentó invadir el cuerpo de Caroline. Creyendo que Caroline había sido poseída, los Perron decidieron llamar a los Warren para que les ayudaran. Los Perron supieron de los Warren después de una de sus muchas charlas públicas y les insistieron en que los ayudaran a salvar a su madre. En este punto creían que Bathsheba había poseído físicamente a Caroline Perron y Ed Warren estuvo de acuerdo con dicha afirmación. La hija, Andrea Perron, recordó la noche en la que se produjo el exorcismo y dijo: «La noche en que pensé que vería a mi madre morir fue la noche más terrible de todas. Ella habló con una voz que nunca había escuchado antes y con una fuerza que no es de este mundo. Saltó a 6 metros de distancia hacia otra habitación. Desafortunadamente, la verdadera historia de la familia Perron terminó de forma muy diferente a la retratada en la película El Conjuro. De hecho, los Warren no tuvieron éxito liberando a la familia Perron de su tormento infernal». Caroline Perron recordó la noche terrible y explicó que a pesar de las intenciones de los Warren, notaron que las cosas empeoraron en torno a ellos. Conforme la situación estaba fuera de control, Roger Perron exigió a los Warren que dejaran el sitio inmediatamente. Los Perron se enteraron de que todos los antiguos ocupantes de la antigua hacienda Arnold habían informado de fenómenos sobrenaturales en la propiedad. De hecho, el propietario anterior a los Perron había llamado a una contratista para renovar la casa. Dicho contratista estaba en plena remodelación de la casa cuando dejó de trabajar y huyó. Los relatos dicen que el hombre salió de la casa gritando, dejando abandonadas sus herramientas y su coche. Los propietarios nunca se mudaron y la casa permaneció vacía durante varios años antes de que la familia Perron la comprara. A pesar de todas estas desafortunadas circunstancias, los problemas financieros mantuvieron a la familia Perron arraigada a su hogar durante 10 largos años. Por último, en el año 1980, ante la insistencia de Caroline, los Perron estaban financieramente habilitados para abandonar la casa.
Según Andrea Perron, la actual dueña Norma Sutcliffe, quien compró la casa en 1983, mencionó que ella, su marido Gary y muchos invitados han tenido experiencias paranormales en la hacienda, incluyendo la puerta siendo azotada en el vestíbulo, sonidos de gente hablando en otra habitación, entre otras. El film de James Wan, El Conjuro, estuvo basado en los hechos que implican a los fantasmas de Harrisville. El guión de la película se basó en los expedientes personales de los Warren, complementados con información que Carolyn Perron les ofreció a los productores. Lorraine Warren trabajó como consultora durante la filmación y aparecía en el set para ofrecer orientación mientras la película era filmada. La muñeca que se muestra en la película se basó en otro caso de 1970 de los Warren, el caso de la muñeca Annabelle, del cual hablaremos en un futuro episodio. La tumba de Bathsheba Sherman se encuentra en un cementerio histórico en el centro de Harrisville, Rhode Island. Aunque su lápida está rota, su nombre aún se encuentra legible y la tumba es muy visitada por los turistas.